Había una vez un hombre llamado Teddy. Era un hombre de mediana edad, calvo, con sobrepeso y solitario. Nunca tuvo hermanos y sus padres ya habían fallecido, lo que, en consecuencia, le dejó con una herencia y mucho dinero. Esto significaba que no necesitaba trabajar, y la gran casa con un enorme jardín trasero lo volvía loco de soledad. Sus padres lo criaron para ser un católico educado, algo que no tomó muy en serio hasta después de su muerte. No le reconfortaba pensar que estaban en el cielo o que Dios cuidaba de sus almas. Tenía problemas con la religión, especialmente con Dios. Le enseñaron que Dios era todopoderoso y amoroso, y que cuidaba de todos. Pero Teddy, siendo terco, no creía en la benevolencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Encontraba problemas. Si Dios era tan poderoso, ¿por qué no arreglaba el mal en el mundo? Si era amoroso, ¿por qué sucedían cosas malas? Y si sabía lo que todos iban a hacer, ¿cuál era el sentido de vigilarlos? Cuando era niño, su padre tenía pequeñas charlas con él, diciéndole que su madre era una de las personas hermosas y que tenía suerte de que Dios la hubiera hecho así. Eso siempre se le quedó grabado a Teddy. Las personas hermosas. ¿Por qué Dios no lo hizo a él hermoso? Este Dios supuestamente amoroso no parecía amar mucho a Teddy. Al crecer, Teddy encontró personas en la escuela y la universidad que consideraba hermosas y quería hacerse amigo de ellas. Pero siempre lo encontraban maravilloso. Era un gran lector y siempre llevaba un libro de Stephen King con él para leer mientras tomaba su café. No es que leyera mucho. Observaba a las personas por encima de su libro. Solo a las personas que consideraba hermosas. A veces fingía estar enviando mensajes de texto y tomaba fotos de las personas que adoraba a primera vista. Las imprimía y las colgaba en las paredes de una habitación de su casa, cada una con un número escrito debajo. Cuando se sentía solo, que era la mayor parte del tiempo, iba y miraba sus rostros solo para sumergirse en su variedad de belleza. Pronto, esto no fue suficiente para Teddy. Anhelaba estar cerca de estas personas, observarlas atentamente, ver cómo vivían, encontrar una manera de convertirse en uno de ellos. Comenzó a seguir a algunos de sus favoritos del café. Eran habituales que venían en sus descansos para tomar un café, charlando mientras lo hacían. O a otras personas. Lo seguía hasta sus oficinas y, a veces, hasta sus casas. Tomaba notas de cada uno, qué coche tenían, en qué trabajaban, su dirección, estado civil, si tenían hijos, qué banco usaban, en qué círculos sociales se movían, y cualquier otra cosa que pudiera averiguar sobre ellos. Una noche, siguió a una de sus víctimas. Tenía un plan. Ella caminaba a casa en la oscuridad, tomando un atajo por un callejón. Al principio, no se dio cuenta de que Teddy estaba detrás de ella, pero al escuchar sus pasos, se puso alerta. Él fue astuto. Sacó su teléfono y fingió llamar a su esposa. Hola, cariño. Sí, ya voy de camino a casa. No tardaré mucho. Te amo. Ella pareció tranquilizarse al pensar que era un hombre de familia, como si eso lo hiciera menos amenazante. Aceleró el paso, acercándose a ella en la oscuridad, la agarró y le puso un pañuelo empapado en cloroformo sobre los labios y la nariz. Ella luchó por un tiempo, pero finalmente se desvaneció en la inconsciencia. Había estacionado su coche al final del callejón y cargó su cuerpo inerte en la oscuridad, colocándola cuidadosamente en el asiento trasero. La observó por un momento, absorbiendo su belleza, disfrutando de la victoria de haberla atrapado tan fácilmente. Ahora era suya. Vivirían juntos en su casa y todo sería perfecto, pensó. Cuando ella recobró el sentido, luchó, tratando de atacarlo y escapar. Finalmente, la mató en su ático. Una y otra vez. Ella no hacía lo que él decía. No entendía que él no quería violarla. Se enfureció y la golpeó en la cabeza repetidamente. Esto ocurrió varias veces más.
hombres y mujeres, secuestrados y asesinados porque luchaban cuando él se acercaba a ellos. Los enterró en su jardín, cada tumba marcada con el número de su fotografía, la cual ahora tenía cruces, y cada cuerpo mutilado, fue enterrado con las notas que tomó de ellos mientras los acechaba. Digo cada cuerpo mutilado porque después de matarlos, los abría para ver qué había dentro, para ver qué los hacía hermosos. Realizaba incisiones desde el pecho hasta el abdomen usando las herramientas del cobertizo de su padre. Abría las cajas torácicas y los cráneos, extraía la mayoría de los órganos para examinarlos más de cerca, arrancaba las columnas vertebrales, sacaba los ojos de las cuencas y los dejaba mutilados en una tumba poco profunda, marcada solo con un palo con su número individual. Nunca encontró evidencia de belleza dentro de ellos, aunque seguía buscando. Después del tercer cadáver, supo que era inútil. Continuó acechando personas desde su caravana. Fue a una cafetería, secuestrando a aquellos que consideraba hermosos. Ampliaba su radio de búsqueda cuando los rostros habituales perdían su encanto. Iba a otros cafés o restaurantes, esperando a que sus víctimas se adentraran en un lugar oscuro y apartado donde pudiera abalanzarse sobre ellas. No mató a estas, alrededor de 9. Las mantenía en su sótano, un lugar enorme equipado con jaulas que sus amigos habían utilizado para esconderse. Era un hombre solitario, dueño de su propia casa, Arnie Crowe. Su sótano estaba lleno de fotografías que había tomado desde su sala de estar. Tenía una extraña obsesión por los hombres. Sabía que buscaba justicia y adoración cruel. Se daba cuenta de su propia locura y de que su búsqueda era absurda. Se sentaba en una pequeña silla de madera, balanceándose mientras los observaba. Les daba agua para lavarse y productos básicos de belleza para que se mantuvieran presentables. Sin embargo, se cansó de solo observarlos. No estaban en su entorno social para interactuar adecuadamente y, con el tiempo, perdían su encanto. Pensó en matarlos a todos, pero le daba pereza cavar tantas tumbas de una vez. Surgieron varias ideas sobre qué hacer con ellos, pero hubo una que le hizo sonreír de manera aterradora. Planeaba crear un guardarropa completamente nuevo. ¿A quién vestiría primero?